La pantalla del monitor del bebé se apagó exactamente a las 3:17 de la madrugada, y fue ahí cuando todo cambió. Sarah Chen se despertó de golpe, con el corazón acelerado, mirando el monitor muerto en su mano. Apenas tenía a la bebé Emma en casa desde hacía 8 días. 8 días revisando su respiración cada hora, ajustando las cobijas, pendiente de cualquier señal de que algo pudiera estar mal. Y ahora el monitor estaba muerto. Agarró su celular, abrió la aplicación de la cámara del cuarto y lo que vio en esa pantalla le heló la sangre. Una sombra enorme estaba inclinada sobre la cuna de Emma, moviéndose, respirando, y entonces se dio cuenta. Era Atlas, su cachorro American Bully, de 6 meses, que no debería estar ni cerca del cuarto del bebé. El esposo de Sarah, Miguel, había traído a Atlas a casa 3 meses antes de que naciera Emma. Un cachorro gordito y arrugado con una cabeza que parecía demasiado grande para su cuerpo y patas como platos. El criador les advirtió: los American Bullies son protectores, a veces demasiado protectores. Necesitan socializarlo bien antes de que llegue el bebé. Lo intentaron. Clases para cachorros, exposición a niños en el parque, presentaciones controladas con sonidos y olores de bebés. Pero Atlas tenía un problema. Estaba obsesionado con la panza de Sarah. Desde el momento en que su embarazo empezó a notarse, Atlas no se separaba de su lado. Presionaba su cabezota de cachorro contra su estómago y se quedaba ahí, en silencio, quieto, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Cuando nació Emma, mantuvieron a Atlas separado. Una reja para bebés en la puerta del cuarto, visita supervisada solamente. Atlas se sentaba del otro lado de esa reja durante horas, con sus ojos oscuros fijos en la puerta cerrada del cuarto, su cabeza cuadrada descansando sobre sus enormes patas. Nunca gemía, nunca ladraba, solo observaba y esperaba. Y si estás viendo esto, pero todavía no te has suscrito, tengo que ser honesta, eso me pone un poco triste, porque lo que Atlas hizo después va a cambiar completamente cómo ves a esta raza. Suscríbete ahora mismo, necesitas ver cómo termina esto. Miguel pensaba que era tierno, Sarah pensaba que era inquietante, pero ninguno de los dos esperaba lo que Atlas haría la noche en que ese monitor se apagó. Sarah corrió por el pasillo, Miguel justo detrás de ella, abrió la puerta del cuarto de golpe, lista para gritar, lista para alejar a Atlas de su hija, pero lo que vio la dejó helada. Atlas no estaba lastimando a Emma, estaba parado en sus patas traseras, sus patas delanteras apoyadas en la baranda de la cuna, su cuerpo masivo de cachorro formando una pared entre Emma y la ventana, y estaba gruñendo, no a Emma, a algo afuera. Los ojos de Sarah siguieron la mirada de Atlas hacia la ventana, y fue entonces cuando lo vio, un resplandor rojo tenue, humo, subiendo desde el departamento directamente debajo del suyo. Miguel corrió a la ventana. «Dios mío, Sarah, el edificio está en llamas, llama al 911, ya». Sarah agarró a Emma de la cuna mientras Miguel intentaba abrir la puerta del cuarto hacia el pasillo. No se movía. El humo ya se estaba filtrando por debajo de la puerta, espeso y negro. Estaban atrapados, 3 pisos arriba, fuego abajo, humo llenando el departamento, un bebé recién nacido y un cachorro de 6 meses que de alguna forma supo, antes que cualquier detector de humo, antes que cualquier alarma, que Emma estaba en peligro. Atlas empezó a ladrar, ladridos profundos y retumbantes que sacudían las paredes. No les estaba ladrando a ellos, le estaba ladrando a la ventana. «Miguel, ¿quiere que vayamos a la ventana?» La abrieron. Entró aire fresco. Atlas sacó su cabezota por la ventana, ladrando hacia la noche, y en segundos empezaron a aparecer vecinos. Las luces se encendieron. La gente gritaba. Alguien chilló. «¡Hay una familia atrapada en el 3er piso!» Los bomberos llegaron 6 minutos después. 6 minutos que se sintieron como horas. Una escalera se extendió hasta su ventana. Un bombero subió, tomó a Emma primero, luego a Sarah, después ayudó a Miguel. Atlas se negó a irse. Se quedó en esa ventana, ladrando, negándose a moverse hasta que cada persona estuviera a salvo. Solo entonces el bombero levantó al cachorro de 18 kilos y lo bajó cargando. El incendio había comenzado en el departamento debajo del suyo. Cableado defectuoso en la cocina. Los detectores de humo en el departamento de Sarah y Miguel habían fallado, todos y cada uno. Si Atlas no los hubiera despertado,
Si de alguna forma no hubiera sabido ir al cuarto de Emma, si no hubiera ladrado hasta que llegara ayuda, el jefe de bomberos dijo que la inhalación de humo habría sido fatal en 15 minutos. En el veterinario de emergencias revisaron a Atlas por inhalación de humo. Estaba bien, completamente bien. El veterinario miró a Sarah, luego al cachorro sentado tranquilamente en la mesa de examen. ¿Cómo lo supo? Sarah negó con la cabeza. No lo sé, pero la he estado protegiendo desde antes de que naciera. El hospital mantuvo a Emma en observación durante la noche, procedimiento estándar después de exposición al humo, e hicieron algo inusual. Permitieron que Atlas se quedara con ella. Se acostó en el piso al lado de la cuna del hospital toda la noche. Las enfermeras entraban cada hora. Los doctores revisaban los signos vitales. Y cada vez, Atlas levantaba su cabezota, los observaba cuidadosamente y solo se relajaba una vez que se alejaban. Una enfermera, una mujer mayor llamada Patricia que había trabajado en pediatría durante 30 años, se arrodilló junto a Atlas a las 4 de la madrugada. Lo sabías, ¿verdad? ¿Sabías que ella te necesitaba? La cola de Atlas golpeó una vez contra el piso. Patricia miró a Sarah. He visto muchas cosas en este trabajo, pero nunca he visto un cachorro tan joven mostrar ese nivel de instinto protector. La mayoría de los perros no desarrollan eso hasta que tienen al menos un año. Es especial, y ustedes tienen mucha suerte. Las imágenes de seguridad de la cámara del cuarto contaron la historia completa. A las 3:12 de la madrugada, Atlas de alguna forma había empujado la reja para bebés. A las 3:14 entró al cuarto. A las 3:15 se posicionó junto a la cuna de Emma y empezó a gruñir hacia la ventana. A las 3:17, los detectores de humo deberían haberse activado. No lo hicieron, pero Atlas sí. El video se volvió viral cuando Sarah lo publicó con un simple texto. Nuestro cachorro American Bully de 6 meses salvó la vida de nuestra hija. No juzguen una raza por su reputación, júzguenla por su corazón. 6 meses después, Emma está gateando. Y Atlas, ahora un American Bully adulto de 36 kilos, la sigue a todos lados. Cuando ella duerme la siesta, él duerme junto a su cuna. Cuando ella juega, él se sienta cerca. Esos mismos ojos vigilantes asegurándose de que nada ni nadie se acerque demasiado. La gente todavía cruza la calle cuando lo ven. Todavía miran su estructura musculosa y su cabeza cuadrada con miedo. Pero a Sarah ya no le importa, porque ella sabe la verdad. A veces los protectores más poderosos vienen en los paquetes más incomprendidos. Y a veces, un cachorro sabe cosas que no podemos explicar. Atlas no necesitó entrenamiento para proteger a Emma. No necesitó comandos ni recompensas. Solo necesitaba amarla. Y eso fue suficiente. Así que aquí va la pregunta. Si un cachorro de 6 meses puede sentir el peligro antes que la tecnología, ¿qué más nos estamos perdiendo cuando juzgamos a los perros por su raza en lugar de por su alma?